humanidad de la antigua civilización griega. Nos daremos cuenta de esos aspectos tan interesantes que tuvieron en su momento de la historia y que dejaron esos grandes legados para la historia de la humanidad, desde el concepto de democracia, las olimpiadas e incluso con la filosofía moderna. Bienvenidos a una clase con Vicky, hoy aprendiendo un poco más de las antiguas civilizaciones. Civilización griega. Esta civilización se ubicó hacia el lado noreste del mar Mediterráneo, en el territorio que están ocupados hoy por Grecia, Turquía y varias islas como Chipre, Creta, Rodas y Sicilia en Italia. Fue una civilización comercial, marítima y expansiva. El aspecto geográfico fue un componente que jugó un papel fundamental en la historia de este imperio. Esta es una de las culturas que ha tenido mayor influencia en el mundo moderno. Su búsqueda incansable de la verdad y el conocimiento, así como sus métodos de gobierno, sentaron las bases para la modernidad. Desde sus comienzos, la cultura de la antigua Grecia demostró habilidad para explotar sus puntos fuertes y sobrepasar sus expectativas. Organización territorial de la antigua Grecia. Debido a que el territorio que Grecia ocupaba en un principio estaba constituido por un número considerable de montañas, las personas se agrupaban en pequeñas comunidades a las que les llamaban clanes. Dichos clanes formaban alianzas entre sí, lo cual les permitió ser independientes en sentido militar y gubernamental. A su vez, estos grupos aliados dieron el paso a las polis. Es importante mencionar que la polis era una comunidad política que se administraba por sí misma, constituida generalmente por una agrupación urbana y un territorio circundante. Características de las polis. Entre los rasgos más sobresalientes podemos encontrar: primero, eran independientes en sentido económico. Cada comunidad se encargaba de producir todo lo necesario para proveer de alimento a sus habitantes. Segundo, cada poli ocupaba un territorio aproximado de 80 a 90 kilómetros cuadrados, extensión en la cual debían desarrollar todas las actividades religiosas, administrativas, legislativas y agrícolas. Dentro de esos límites generalmente vivían entre 3.000 y 5.000 personas. Tercero, la sociedad estaba constituida por dos clases de personas, aquellas que tenían derechos y los que no, mejor conocidos como ciudadanos y esclavos. Cuarto, eran religiosos, por lo que los centros de culto jugaban un papel importante en su organización territorial. Quinto, se fomentaba el respeto a la autoridad y al mismo tiempo la contribución activa de los ciudadanos en lo que se decidía por el bien común. Sexto, cada polis era independiente. Además, estaban estructuradas de la misma manera. Tenían una muralla que rodeaba todo el territorio que ocupaban para protegerlos. Además, contaban con una plaza en la que los movimientos públicos, culturales y comerciales se llevaban a cabo. Estos espacios se les conocían bajo el nombre de ágora. Organización política. En esta escala se encontraban los ciudadanos, los no ciudadanos y los esclavos. Vale la pena resaltar que en la antigua Grecia fue uno de los primeros pueblos en practicar la democracia, palabra que se deriva del griego demos, que significa pueblo, y krateos, que significa gobierno, en última instancia gobierno del pueblo, en el cual las personas consideradas ciudadanos griegos conformaban el cuerpo legislativo y tenían parte en la asamblea. Economía. Estaba basada principalmente en la agricultura, cosechando el trigo, el olivo y además cosechando la vid. También recogían distintas frutas y hortalizas. En su actividad económica también vivían de la ganadería, la cual se daba especialmente en zonas montañosas, donde se criaban cabras, ovejas, caballos, cerdos, bueyes y otros animales. Aunque es cierto que la agricultura y la ganadería formaban parte importante de su economía, no podemos dejar a un lado el comercio.
debido a que Grecia se convirtió en un importante lugar estratégico para la compra y venta de productos manufacturados, como vasijas griegas, artículos de oro y plata y ropas tejidas de lana. Educación en la antigua Grecia. La educación en este periodo de tiempo estaba dirigido principalmente al sexo masculino. A las mujeres se les enseñaba lo básico, como leer y escribir, además de adquirir conocimientos superficiales en aritmética para aplicarlo en labores domésticas. Por otra parte, a los varones se les enseñaba a ampliar sus habilidades artísticas y literarias. No solo aprendían a leer y escribir, sino también a cantar y tener afinidad con los instrumentos musicales de la época, como por ejemplo la flauta y la lira. La educación era mayoritariamente privada, por lo que solo quienes eran adinerados tenían acceso a esta. Cuando ya el joven había pasado la educación primaria, se le enseñaba acerca de deportes, música y aritmética con el objetivo de convertirlo en un ciudadano modelo. Dependiendo de la edad, se le enseñaba a practicar deportes como lanzamiento de jabalina, disco, carrera o lucha. También se les instruía en disciplinas más complejas como el arte, la música, la ciencia o la cultura. Este ciclo educativo concluía a los 18 años, tiempo después del cual el joven recibía entrenamiento en el ejército por una duración de 2 años como máximo. En adición a esto, también existían las escuelas famosas como la Academia Platónica. Ahora miremos 10 aportes de esta civilización a la humanidad. Descubrimientos de la ciencia moderna. Los antiguos griegos contribuyeron con diversos aportes a distintas ramas de la ciencia. Podemos decir que rompieron estereotipos contemporáneos tanto en la astronomía, biología o física y fueron grandes matemáticos. Concepto de democracia. La democracia es una forma de organización del Estado en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En el año 510 a.C., la ciudad-estado de Atenas creó el primer gobierno democrático. Por eso Atenas es considerada la cuna de la democracia. La filosofía moderna. Los antiguos griegos desarrollaron la filosofía como una disciplina que se ocupaba de la forma de entender el mundo que les rodeaba, sin recurrir a la religión, el mito o la magia. Los primeros filósofos griegos eran también científicos y basándose en la observación y estudio razonado del mundo conocido, pusieron los cimientos de uno de los pilares de la civilización. Las primeras prácticas de la medicina. Hipócrates de Cos, nacido en el año 450 a.C., fue el médico griego de la antigüedad más destacado y uno de los padres de la medicina. Él comenzó a recoger datos y a realizar experimentos demostrando que la enfermedad era un proceso connatural al ser humano y que los signos y síntomas de una enfermedad eran causados por reacciones naturales del cuerpo. Las bases de la geometría. Si hablamos de geometría, nos estamos refiriendo a una de las ramas más antiguas de las matemáticas. Con los griegos se cambió la percepción de la geometría. Ellos fueron los que recalcaron que los datos geométricos deberían ser establecidos a partir del razonamiento deductivo. Las Olimpiadas. En Grecia, los primeros Juegos Olímpicos se remontan al 776 a.C. Estaban dedicados a los dioses del Olimpo y se organizaron en las antiguas llanuras de Olimpia cada 4 años. Todo el pueblo griego se acercaba allí para presenciar este espectáculo inolvidable. Los campeones en cada disciplina recibían coronas de hojas de olivo como premio. La cartografía. Anaximandro fue uno de los primeros cartógrafos que creó un mapa del mundo. La contribución de este hombre en el campo de la cartografía y la geografía lo sitúan como fundamental en esta disciplina que consiste en el estudio y la elaboración de mapas. Reloj con alarma. También los griegos fueron los inventores del reloj con alarma, pero las antiguas alarmas usadas por los griegos nada tenían que ver con las actuales. El odómetro.
Es un instrumento muy utilizado actualmente. Se utilizan para medir la distancia recorrida por vehículos como automóviles o bicicletas, aunque ahora son digitales, en su origen eran mecánicos. Molino de agua. Aunque en un principio se dijo que era de origen árabe, gracias a un estudio de un investigador británico ha quedado demostrado que este invento tiene origen griego. Chicos, hoy luego de haber hablado de la antigua civilización griega, los invito a un próximo capítulo de la historia de la humanidad. ¡Hasta pronto!